Amén, mis amados. Emmanuel, el Dios con nosotros. Hablar de la persona de Jesús es hablar de la persona más hermosa, es hablar de el nombre más precioso, es hablar de la misma representación del Dios invisible que estuvo oculto durante todo el Antiguo Testamento. La Biblia lo presenta, mis amados, como el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia. Cuando usted lee Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él no vino solo como profeta, no vino únicamente como maestro, Él no vino únicamente como el hacedor de milagros. Jesús vino como la plenitud de la misma gloria de Dios, manifestada en carne. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, cada nombre de Dios surgió para resolver un problema de una crisis, para revelar su carácter y para dar esperanza a su pueblo. Fue lo que pudimos mirar. Por ejemplo, cuando Jehová se manifestó como Jehová Jireh, se manifestó porque Él es el que provee en la necesidad. Jehová Jireh fue una manifestación para hacerle entender a Abraham: Abraham, no necesito al hombre para proveer. Yo proveo. Jehová Shalom, la paz en medio de la angustia. Jehová Rafa, el sanador de todas las enfermedades. El Elohim, el creador en medio del caos. El Shaddai, todopoderoso, mis amados. Dios todopoderoso, nada es imposible para Él. ¿Y qué le decimos a Jehová Tsidkenu? El Dios de la justicia. Jehová Shammah, el Dios de la presencia en medio de la soledad. El Mahén, el escudo, el galardón, la roca, el fundamento firme. Cuando podemos mirar todos estos nombres que se manifestaron, amados, en la persona de Jesús, fueron todos manifestados, todos, ninguno quedó fuera. Hoy queremos hablar sobre el Emmanuel que manifestó Jehová Jireh, el Emmanuel que también manifestó Jehová Shalom. Abraham le dijo: yo soy el que proveo. Pero a Gedeón le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y esos dos nombres en la persona de Jesús, a través de las Escrituras,
Vamos a ver cómo se manifestó y en qué momento. Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14, dice la Escritura: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzar, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Nosotros estudiamos eso y vimos y conocemos exactamente toda esa historia. Ahora, ¿cuándo se cumple esta manifestación de Dios en la persona más hermosa que la tierra ha visto? El Emmanuel. Estamos hablando del Dios en medio de su pueblo. La Biblia dice que Jesús es el Cordero provisto por el mismo Dios. Cuando nace Jesús, la Biblia dice que los ángeles del cielo se aparecieron, se avecinaron. Los ángeles, la multitud que aparece cuando ellos están en el cielo, la Biblia dice que ellos adoran al Santo de Israel. Pero cuando nace Jesús, ellos dejan su hábitat en el cielo y bajan a la tierra, y junto con el ángel que da el anuncio, se aparecen y elevan una canción, elevan una adoración, y ellos dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! ¿No le llama la atención que en medio de la crisis, en medio del problema que estaba viviendo el pueblo de Dios con la opresión romana y con el gobierno legalista de los escribas y los fariseos, que le imponían carga, le imponían leyes, le imponían cosas que ellos mismos no podían llevar? El pueblo estaba viviendo bajo la maldición de la ley. Y no que la ley era maldita, sino que estaba siendo administrada por los hombres, porque Pablo dijo que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Por ende, la ley era buena. La ley realmente es la constitución de los ciudadanos del cielo. La ley es lo que rige el gobierno celestial, el mismo que Cristo vino a establecer en la tierra. La ley realmente es las normas para colonizar a los perdidos en la tierra. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo.
Así como Jehová Jireh proveyó un carnero para Isaac. Escuche esto. Isaac era la promesa. Isaac no podía morir porque Isaac fue el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham, de tu descendencia, yo voy a llenar la tierra. Voy a bendecir la tierra. Tú serás de bendición. Así que este niño no podía morir. Y en el momento en que Abraham está haciendo este acto, él lo estaba haciendo con la confianza, con la fe de que él estaba obedeciendo a su Dios. Dios en ese momento rompió en la vida de Abraham con ciertos paradigmas, con ciertas creencias que él tenía a causa de los dioses paganos. Según la historia, era normal que ellos pudieran ofrecer su hijo primogénito a sus dioses, sacrificándolo. Abraham va a obedecer a Dios, a adorar a Dios de la misma manera que se adoraba a los dioses paganos, entregando a su primogénito. Independientemente que ya existía Ismael, pero con Sarai era su primogénito, su único hijo. La Biblia dice que Jehová allí en aquel monte se proveyó un cordero. Así que Israel, en Isaac se cumple la promesa, porque de Isaac nació Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de las 12 tribus entonces nace el Mesías. Así es que había una promesa de parte de Dios para mantener esa promesa. Y cuando Juan está bautizando, allí se avecina el Emmanuel, porque ya Dios había prometido que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Después de su nacimiento, Jesús tuvo varias apariciones y desaparece por completo del escenario y aparece a los 30 años. Y al aparecer, Juan le habían dicho: a quien tú veas al Espíritu de Dios descender, ese es. A Juan se le dijo: te vamos a enseñar quién es el Cordero, quién es el que habita, porque él andaba entre los hombres, caminó entre los hombres durante 30 años y nadie sabía, aleluya, hasta que Juan, en medio de la crisis que estaba viviendo este pueblo, entonces ve llegar al Cordero de Dios. Y él dice: he aquí, Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh. Jehová se proveyó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece Jesús como el Cordero que le apareció a Abraham en el monte Moriah. Así como Jehová Jireh proveyó un carnero para Isaac, Dios proveyó a Jesús como sacrificio por nosotros. Luego se convirtió en el pan de vida. Dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo:
yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se muestra como la provisión continua, que no solamente en la cruz, sino que para el hambre del alma será suficiente, para la sed del espíritu será suficiente. Y él dice, yo soy Jehová Jireh, yo soy el pan, yo soy el que proveo, yo soy, aleluya. Jehová Jireh se manifestó en la persona de Jesús porque él era el Emmanuel, él era el Dios encarnado en medio de su pueblo. ¿Dónde tú lo ves? En las Escrituras. Así como le proveyó a cada uno de su pueblo cuando ellos iban camino cruzando el desierto. Usted recuerda la historia que en un momento ellos tuvieron hambre y la Biblia dice que Jehová le proveyó a ellos pan del cielo, un pan que ellos cada día iban a recoger, a comer. ¿Usted recuerda esa historia? Maná del cielo, todos los días. Era hermoso, precioso. De hecho, para que usted tenga una idea, el pan que se recogía era un pan que tenía que ser comido base las mismas órdenes que Jehová había establecido. Dígase que era todos los días que había que ir a comer el pan. Pero si usted analiza dentro de la misma obediencia, Dios le dice a ellos cuando tenían que tomar el pan por 2 días, porque si usted tomaba el pan y quería tomar más, el pan se podría, pero bajo la obediencia de Dios el pan se mantenía. De hecho, dice la Escritura que de ese pan se guardó en el arca, y según la historia, desde el primer día que Dios dio la orden hasta la destrucción del templo, hubo pan. Y los estudiosos calculan unos 800 años aproximadamente duraron estos panes y nunca se pudrieron, porque el pan representaba que estaba en la misma presencia de Dios, representaba la provisión de Dios. Ahora Cristo se presenta no como un pan que va a perecer, no como un pan que se va a podrir y que iba a tomar gusano, sino como un pan que permanece para siempre. Y él le dice a ellos, yo soy el pan de vida, no el pan que sacia el estómago, no el que sacia el hambre física, sino que él dice, yo soy ese pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, dando a entender que Cristo va a saciar la sed y el hambre del alma, la parte espiritual, a donde nadie puede llegar, a donde nadie puede tocar. Usted ha visto personas con mucho pan, usted ha visto personas con mucho dinero y se lanzan de un edificio y se dan un tiro en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque necesitan ese pan de vida que sacia lo que nadie puede tocar, que sacia lo que la psicología no puede llegar, que sacia lo que el terapeuta no puede entender. Jesús se convierte en el pan de vida, se convierte en aquel proveedor, se convierte en lo que le apareció a Abraham como Jehová Jireh. Ahora es el Jehová Jireh de toda la humanidad, porque Juan dijo que él era el cordero
que quitaba el pecado no de Israel, sino de todo el mundo. La Biblia dice que Jesús también multiplicó los panes y los peces. Lucas capítulo 9, versículo 16-17 dice: y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, lo partió y dio a los discípulos para que pusiesen delante, y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró, y de los pedazos quedaron 12 cestas. Jehová Jireh, una manifestación del Dios que no solamente se proveyó a sí mismo para darle vida a los hombres y para saciar la necesidad del alma, sino también el que provee el pan. Le proveyó a ellos, porque Él es Jehová Jireh en acción. Él es, en Jesús se manifestó toda la plenitud de Dios, toda. Él era la misma imagen, era Dios caminando en la tierra, era el Emmanuel. Jehová también se manifestó como el Jehová Shalom. Nosotros ya leímos en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 22 y 24, que dice la Escritura: al ver entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor mío, Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, shalom a ti, shalom, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. En medio de la opresión, en medio del miedo, Jehová se le reveló a Gedeón como el Dios de paz. El Dios que en medio de los conflictos, Él llega y establece la tranquilidad. Y es una tranquilidad que no es que se van los enemigos, sino que en medio de la guerra, no que cesan la guerra, sino que en medio de la guerra Él está ahí, Jehová Shalom. Ahora, dice la Escritura en Marcos capítulo 4, para los que toman nota, versículo 39 al 40, que Jesús iba en una barca. Gloria a Dios. Y los discípulos tenían miedo. Y ese miedo vino a causa de la tempestad y de las tormentas que se avecinó a la barca. Y la barca parecía que se iba a partir en dos. Dice el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús manifestó el nombre de Jehová Shalom en medio de que sus discípulos estaban amedrentados, tenían miedo, y el nombre llegó para resolver ese problema de la crisis. Jesús se manifiesta como el Dios de paz en medio de la tormenta externa y también del problema de tormenta en el interior, porque el miedo y el pánico
es algo intangible, pero es producido por lo que nosotros podemos ver. Así es que los discípulos estaban mirando que la barca se iba a romper a causa de los vientos y a causa de las olas grandes. Cristo se para como el Jehová Shalom en medio de esa tormenta que físicamente se ha exteriorizado, y Él la manda a callar, la manda a enmudecer, y vino la bonanza, vino el Shalom. Y automáticamente el corazón, que también estaba turbado y con miedo, entonces pueden ver a Jehová Shalom en la persona de Jesucristo. Y Jesús manifiesta el Jehová Shalom. ¿Dónde? En la misma ocasión que se presentó la tormenta. Jesús, de igual manera, es nuestra reconciliación. ¿Por qué? Porque los madianitas habían sido enviados por Dios para saquear por 7 años a Israel a causa del pecado que ellos habían cometido. Jehová Shalom no solamente apareció para darle a ellos paz en medio de la tormenta, sino para reconciliarlo también, para volverlo a Dios. Recuerde que había un ciclo. El pueblo pecaba. Dios le mandaba al opresor. Luego ellos clamaban, y después de ellos clamar, venía entonces un conquistador y lo ayudaba a volverse a reconciliar con el Señor. Jesús no solamente llega para tranquilizar la tormenta, para apagar el miedo del corazón del hombre, sino también para reconciliar al hombre con el Señor. Porque cuando llega el problema que Dios permite en la vida del hombre a causa del pecado, Cristo se presenta como su abogado, como su Jehová Shalom, el Dios de paz, y no solamente te quita ese miedo, sino que también te reconcilia con el Padre. A los discípulos estaba Cristo reconciliándolo con el Padre. La Biblia dice en Efesios 2:14, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Te fijas? Había una pared que no nos permitía a nosotros poder tener esa relación con Jehová, y Él llega como Emmanuel, Dios en nosotros, manifestando a Jehová Shalom, el Dios que reconcilia consigo mismo a su pueblo, eliminando la pared. Jehová Shalom es Jesús, significa paz entre los hombres y Dios, y paz entre los hombres que están desviados, y Él lo vuelve a reconciliar. Concluyendo, mis amados, ¿qué conexión tiene Emmanuel con la persona de Jesús? Emmanuel es el Jesús, Dios con nosotros, que se manifestó en 2 realidades. Hay muchos ejemplos más, solo tomamos los 2. Él es Jireh, nuestra provisión suprema en la cruz y en la vida diaria. Él es Shalom, nuestra paz en medio de nuestras tormentas, y es también la reconciliación con el Padre. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta, sí, entrégate completamente.
porque Él es Shalom, Él es Jireh. Emmanuel significa que la provisión y la paz de Dios caminan, andan con nosotros en la persona de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde. Espero que esta enseñanza realmente nos ayude a entender que Jesús es la misma manifestación de Dios, que no hay duda que en Jesús, mis amados, se manifestaron todos los nombres que Dios manifestó en el Antiguo Testamento, precisamente para demostrarle al hombre con hecho de que Él es Dios caminando en la tierra. Se humanizó, por eso es el nombre más grande. Por eso la Biblia dice que Él es ese nombre, es el nombre que es sobre todo nombre, porque en ese cuerpo habitó toda la plenitud del Dios invisible. Aleluya. Que dice la Biblia que cuando Jehová iba a hablar con Moisés, los montes humeaban, temblaban, nadie lo podía ver. Dice la Escritura que para ellos el hombre que veía a Dios iba a morir. Por eso cuando se le apareció el ángel a Gedeón y él está viendo una teofanía, él está viendo al ángel de Jehová y él dice, ay, voy a morir. Jehová le dice, no morirás. Pero en Emmanuel fue la misma persona, lo pudimos tocar. ¡Wow! ¡Qué privilegio tuvieron esos israelitas, esos judíos, que pudieron tocarlo! Cuando dice la Escritura que Jesús iba caminando, ¡wow! Una mujer se acerca, toca el borde de su manto y es sana, porque era el mismo Dios en la tierra. Durante toda esta semana vamos a continuar y más adelante vamos a hablar de los otros nombres manifestados hasta el viernes. Quisiéramos poder haber terminado, pero el viernes vamos a ver cómo podemos hablar. No vamos a hacer ni siquiera intercesión. Vamos a empezar a la misma 5 de la mañana para que usted se conecte temprano, para darle espacio a los comentarios, hablar, porque estoy seguro que la persona de Jesús va a revelarse en tu vida y en mi vida. En uno de esos nombres, Él va a llegar para resolver cualquier crisis de la que tú tengas. De hecho, lo puede hacer ahora. Una de las cosas que he estado orando al Señor es, Señor, manifiesta tu nombre durante la predicación. Toca los corazones, llega a la vida, llega a nosotros y manifiéstate como te manifestaste. Somos privilegiados solamente por haber sido invitados por el Espíritu Santo para hablar de la persona de Jesús. Eso es un privilegio. Jesús es el más precioso. Jesús es el Emmanuel. Jesús es Dios. Jesús es la imagen misma de toda la sustancia que hay en el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo los mares, el Dios que hizo los animales, el Dios que hace producir la tierra, el Dios que bendijo al humano y que hizo a un solo hombre. Y según el conteo, ya vamos por los más de 7,000 billones de personas. ¡Wow! ¿Cuántas personas sabemos en el mundo? Y todo dice la Biblia que lo hizo de un solo hombre. Ni la teología de Charles Darwin, ni el Big Bang, ni ninguno de estos grandes sabios han podido demostrar con hecho
que el hombre fue creado de una explosión. Ni que vienes del mono. Somos imagen de Dios, hecho con sus manos y con un soplo de vida. Que por eso vino Cristo a rescatar esa vida que se perdió en el huerto del Edén. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde. Amén. Rica y Amén. abundantemente. Amén.